Y está diciendo, oye, tienes que leerla y tienes que escudriñarla, pero yo tengo también que aplicarla. O sea, y no es mentira, señores. Miren, lamentablemente, hay mucha gente que conoce de Biblia. Mucha gente, y te puede hablar de versículos, señores, mucho. Miren, gente que inclusive ni siquiera están en las iglesias. Y te saben y te dicen, te escudriñan y te dicen, miren, el versículo tal dice tal y qué sé yo qué. ¿Qué está pasando? Que si tú no la aplicas en tu vida, de nada te sirve, porque no estás siendo ejemplo para los demás. Y que tú no la estás leyendo para que te confronte la Biblia a ti, tú la estás leyendo para confrontar al otro. Pero no para tú. Exacto, como una herramienta donde yo me defiendo del otro. Como una herramienta que yo le demuestro al otro, porque también, y perdónenme, pero es una realidad, hay competencia dentro de las mismas iglesias, claro, de que sí, que yo sé más Biblia que tú, o yo conozco más que tú, y yo sé más del libro que tú, y esto no es lo que Dios quiere. Amén. Dios lo que quiere es que si tú te sabes un versículo, si el Señor te confrontó con un versículo, que ese versículo tú lo apliques en tu vida. Amén. Porque lamentablemente, y es una realidad, el ser creyente ya no es garantía. No. Ya hay mucha gente que dicen creyente y la misma gente dice que tú que eres creyente. Pero venga acá, mi hermana, hermano, pero usted vive una vida así, 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 y de verdad. Y yo voy a ir para la iglesia, como yo le decía anteriormente, y yo voy a ir para una iglesia para hacer lo que tú estás haciendo. Yo estoy mejor que tú. Yo estoy mejor que tú. Señores, hay gente, y lamentablemente, miren, así como dije, que hay hermanos que han sido creativos, que se quedan en su casa, hay hermanos que van los 7 días de la semana a la iglesia, pero desde que salen de ahí no hay ningún cambio. No. Y es como decía nuestro pastor en una prédica, decía, ¿usted quiere conocer un verdadero cristiano? Vaya a su casa, pregúntele a sus vecinos, pregúntele a su familia, porque esos son los que verdaderamente te conocen. Hay una santa, yo recuerdo una vez que hacían una anécdota de una niña que fue con su papá a una iglesia y el papá adorando y qué sé yo qué, y cuando la niña se para en seco cuando ya se van, dice, yo no me quiero ir de aquí, y le dice, ay mi hija, pero ¿y por qué tú no te quieres ir? Ay, porque es que mi papá es muy diferente aquí que en mi casa. Y eso pasa de verdad, o sea, lamentablemente. Yo quiero el papá que está aquí hoy. Oye, yo quiero el papá que está aquí hoy, yo no quiero irme, yo quiero ese aquí en todos los sitios. Entonces, eso es realmente lo que está pasando. Miren, y es muy difícil aplicar algo que usted no conoce. Por lo que es importante que realmente nosotros leamos y estudiemos y meditemos en las Escrituras por nosotros mismos y luego aplicarla correctamente. Y esto implica principios bíblicos a los problemas de nuestra vida. Un proceso útil es primero identificar el problema. Segundo, identificar los principios bíblicos que conectan. Fíjate que lo primero es que yo voy a conectar dónde tengo el problema. Lo segundo, ¿qué principio bíblico yo puedo conectar a eso que me está pasando? Y en tercer lugar, yo oro y busco la sabiduría sobre cómo conectar los principios bíblicos con ese problema de mi vida. Amén. Cuando yo leo, escudriño, la palabra me es revelada, pero es aplicada, yo estoy utilizando una herramienta y lamentablemente esta herramienta tan útil que tenemos a la mano, no la estamos utilizando. Algo que yo, y el Espíritu me traía cuando trabajaba con el tema, era lo de la oración. Muchas veces, y la palabra me dice a mí, que a veces habemos cristianos, que cuando oramos no recibimos respuesta. Pero la misma Biblia me dice, es porque estás orando mal. Pero cuando nosotros nos hemos detenido y a pensar, espérate, yo estoy orando, ¿por qué estoy orando? ¿Realmente necesito de lo que estoy orando? ¿El Señor quiere que yo ore por esto que estoy orando? Porque a veces, señores, miren, y les voy a decir, pasa mucho que a veces le pedimos algo al Señor y el Señor está que no te lo quiere dar, porque sabe cuál es el resultado.
Recuérdense que la palabra me dice a mí que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así es. Pero tú ves tu realidad en base a meses, en base a días, en base a semanas. Entonces, cuando estamos orando y estamos insistiendo por algo y Señor, y tú no ves la respuesta, nos hemos detenido a preguntarnos, ¿realmente esto es lo que Dios quiere para mí? Señor, revélame qué tú ves que yo no estoy viendo en este momento. Y eso es algo muy importante en cuanto a la oración. Saber qué el Señor quiere. Hay cosas, y la misma palabra me dice a mí, que yo debo de ser constante en la oración, pero la oración me habla de una comunión con el Señor. Y a medida que yo voy teniendo esa comunión con el Señor, así como con Abraham, se va haciendo amigo tuyo. Amén. Y te va diciendo, mira, Zobeida, eso a ti no te conviene. Definitivamente, mira. Y yo les decía una vez a un hermano en la iglesia, le decía, mira, la parte más difícil para nosotros los cristianos no es que Dios nos diga que sí o que no, es la espera. Sí. Porque si te dice que sí, gloria a Dios, yo espero 30 años. Pero si te dice que no, solté eso. Sí. Pero el Señor es tan maravilloso. ¿Y saben por qué? Gracias, Espíritu Santo. ¿Ustedes saben por qué Él espera? Porque el Señor quiere que tú conozcas del por qué. Él ya lo sabe, pero tú no lo sabes. Amén. En la espera, donde tú estás esperando, por eso que tú estás orando, el Señor quiere que tú te vayas transformando y vayas buscando y diciendo, espérate, pero mira, yo estoy orando por esto, pero eso me va a traer aquello. O sea, ahí es donde el Señor te va revelando todo lo que tú vas recibiendo. Miren, y algo que también tenemos en nuestra Biblia, y es que hubieron muchos hombres de Dios que conocían la palabra de Dios, que habían tenido inclusive encuentros con Dios, y hubieron momentos en que se olvidaron de ellos, que fueron bien creativos. Y dentro de eso tenemos a Moisés, tenemos un Jonás, tenemos un David, un Nicodemo. Ustedes se acuerdan del joven rico que, oye, tú lo lees y realmente da pena, porque él conocía la palabra desde pequeño. Y aún así él no quiso acompañar al Señor, no quiso dejar nada. Pero también tenemos un Sansón, a un Salomón, tenemos a un Saúl y muchos personajes más. Pero los principales, señores, y esto que me encanta, los principales fueron Adán y Eva, le dieron la ley, miren ahí, la primerita. Y agarraron y se fueron, que no había nadie. Ahí miren, lo único que lo podía ellos como poner a pensar en otra cosa, eran los animales que tenían que ponerle los nombres, pero ni siquiera eran ellos dos, y aún así conocían la palabra, había sido revelada en ellos, pero no la pusieron en práctica. Recuérdense un Jonás, que un Jonás lo mandan y se los voy a decir bien cortito. Jonás viene y le dice, mira, tú tienes que ir a Nínive y predicar que esa gente está, que el pecado ya está subiendo aquí, que todo ello. Vete y dile que si ellos no se arrepienten, yo definitivamente los voy a quitar. Y don Jonás se puso creativo y dijo, yo no voy para ahí, ¿no? Ay, no, mi amor. Quiso hacer su voluntad. No. Agarró, viene una tormenta, va en un barco, coge de un sitio y coge para el otro. Viene una tormenta y don Jonás, señores, se durmió. Y dijo, no, yo sé que eso es por mí, pero... Tranquilícense mis hijos, tranquilo. Y se durmió. Y cuando le dice, cada quien que estaba en el barco ora, ¿verdad? Por sus dioses. Y cuando ya nada más queda don Jonás, le dicen ellos, oye, pero ora por el tuyo, que cuando viene a ver, dice, no, yo sé que por mí, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Ya ustedes conocen la historia de los 3 días dentro del pez, donde Jonás ora. Pero lo lindo es que don Jonás, cuando está dentro del pez, en los 3 días, él ora por el Señor lo lleva y lo deja, ¿verdad?, en las orillas de Nínive. Pues don Jonás, y permítanme imaginármelo, don Jonás fue y dio el mensaje, pero ustedes saben cuando ustedes tienen que hacer algo que usted no quiere hacer, así mismo, no, don Jonás en un día agarró y le predicó al pueblo entero, porque él sí lo hizo. Y eso, miren, eso nos lleva a reflexión. El
él lo hizo caminando en un día. Me imagino que él decía, arrepiéntense que si no el Señor se lo va a llevar. El caso es que después que él agarra y da el mensaje, don Jonás va y se sienta en una mata, ve lo que el Señor va a hacer, porque todavía él tiene esperanza de que se lo lleve. No, de que el Señor haga otra cosa. Entonces, miren, a veces nosotros nos mandan a hacer una cosa, pero ¿con qué actitud le estamos haciendo? Amén. A veces es la actitud, a veces conocemos de la palabra. Amén. A veces nosotros la podemos aplicar, pero ¿la estamos aplicando correctamente? Un Moisés que ustedes saben que lamentablemente por lo que hizo no pudo entrar a la tierra prometida. Un Salomón, señores, que ustedes saben que el Muy Señor bendecido, pero fíjense que en el libro de Eclesiastés a lo último él dice, oigan, todo es vanidad, solamente Dios, y tuvo de todo, él lo tuvo todo. Señores, un David, un hombre conforme al corazón de Dios, y todavía hay hermanos, hay iglesias que dicen, oye, ¿cómo va a ser que David es un hombre? ¿Cómo va a ser que David es un hombre conforme al corazón de Dios? Dentro de nosotros, siempre hay un David, en cada uno de nosotros. Amén, así es, y algo que necesitamos hacer a partir de este momento es aplicar lo que la palabra de Dios dice, porque así como cada uno de los personajes que mencionaba Sobeida, tenían su llamado, tenían que tener un lineamiento ya por nuestro Señor Jesucristo dado, y ellos al final, ¿qué hicieron? Desviarse. Entonces hay que estar centrado en la palabra para no desviarnos. Amén. Saber que nosotros vamos a recibir tentaciones a diaria. Jesús fue tentado y fue tentado también a través de la palabra. Amén. Y Jesús, ¿y qué le decía el enemigo? Oye, tírate de aquí, y Dios nos dice que te va a salvar. Y ¿con qué Jesús le respondió al mismo enemigo? A través de la palabra. Amén. Porque tenía conocimiento de la Amén. Palabra. Entonces nosotros vamos a ser tentados a diario, pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, no va a ser nuestra espada, no va a ser lo que nos va a defender a nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar claros que nuestra herramienta principal es la Biblia. Yo me gozaba porque una vez fue alguien en la iglesia a predicar, y yo creo que era el pastor anterior que estaba, y cuando como que le pasaron la Biblia, él dijo, cuando tú abres la Biblia y que la página está como pegadita, eso es que esta Biblia está falta de uso. Entonces, cuando la página fluye en soles porque usted ha manoseado su Biblia en diferentes ocasiones. Entonces, vamos a reflexionar en esto, en esta mañana. De verdad que hay que entender que nosotros tenemos un manual de vida. Amén. Y tiene muchos nombres bonitos. La Biblia tiene muchos nombres, nuestro manual de vida, nuestra espada y todo eso. Pero vamos a tomarlo de una manera literal. Amén. Y vamos a aplicar cada una de esas cosas que Dios ha dispuesto ahí para nosotros hacerlo. Y vamos a ponerlo en práctica. Como decía Yira, ahí nosotros encontramos todo tipo de consejos, señores, todo tipo de recetas. Usted la va a encontrar en la Biblia. Sí. Usted lo va a tener ahí. No, desde hasta cómo usted hablar con su vecino, cómo usted, todo como Yira lo mencionaba anteriormente. Y es una realidad. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa parte, para nosotros no fallarle al Señor, para nosotros tener una vida, como dice la palabra, porque tengamos obra en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar afianzados en nuestro Dios, en la palabra de Dios, y en esa comunión de la oración que también Sobeida mencionaba. Claro, porque si tú lees la palabra y no hay intimidad con el Altísimo, no hay una revelación a tu vida. Exactamente. Porque eso es una ecuación. Exactamente. Esa es una ecuación. Exactamente. Amén. Ahorita Sobeida decía algo con respecto de los versículos, que hay que leer un versículo diario. Hay que hacer altares familiares. Yo leía un libro, Casados pero Felices, que decía que la mayoría de los divorcios, más de 1000 y pico de divorcios que se han pasado en Estados Unidos, era porque no hacían un altar familiar. ¿Y por qué ese altar familiar es tan importante? Porque la familia es la primera iglesia. Amén. Amén. Entonces, si por la mañana salimos para la calle sin protección, muchas cosas pueden pasar. Amén.
como decía Melvania, el enemigo confrontó a Jesús con la palabra, pero Jesús pudo defenderse porque conocía la palabra. Amén. Porque él en sí él era la palabra. Amén. Entonces, si tú no conoces la palabra, tú no puedes, en un momento dado el enemigo te puede avergonzar. Y por eso es que yo de verdad que los exhorto a mis amigos y hermanos que me están viendo esta mañana, a los hermanos, porque quizás los amigos tienen conocimiento, para los hermanos, que cada mañana antes de ustedes salir a algún altar familiar, hablen con su familia, leen una porción de la palabra, tienen un devocional cada día, cada uno diferente miembro de la familia, que lea, que den un devocional, que oren, porque tenemos que salir para la calle preparados a enfrentar, porque hay un mundo físico, pero el mundo espiritual es mucho más grande que el mundo físico, y el mundo físico se lo maneja el mundo espiritual. Y si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, lamentablemente no vamos a tener las armas para poder luchar contra los principados, las potestades, todo eso que se levanta. Entonces tenemos que saber, para conocer la autoridad que ellos tienen también, nosotros tenemos que tener la autoridad de Cristo para poder reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Y un versículo que decía en días pasados, y vuelvo otra vez, que está en 2 de Pedro 1, 20, y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada. Y 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Amén, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Amén. Santo. O sea, recalcamos en esta ocasión lo mismo que decíamos anteriormente y en semanas pasadas, que no vaya usted a pensar que usted no va a seguir el lineamiento de la Biblia porque eso lo escribió un hombre, porque son muchas las personas que tú te encuentras que dicen: ¿por qué yo me voy a guiar de la Biblia? Eso lo escribió un hombre como tú y como yo. Amén. No. Amén. Lo escribió un hombre, pero con una inspiración que tú y yo en un momento determinado no la teníamos porque no estábamos ahí, pero tenemos que estar pendiente que eso fue inspirado por nuestro Señor Jesucristo, y que esa parte para nosotros también no es solamente leer la Biblia, hay que pedirle a nuestro Dios que envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar lo que su palabra quiere decirnos en ese momento. Y lo escribió un hombre, como dice, inspirado por Dios. Pero la Biblia se ha mantenido por más de 6.000 Así años. es. Y todo lo que está escrito ahí lo hemos visto cumplir Así muchas es. cosas de esas. Mas, sin embargo, hay muchos libros que han venido y han desaparecido. Pero la Biblia se ha permanecido en el tiempo, y todo lo que está escrito, plasmado, es tan tal que los que no son creyentes, como los científicos, que vemos que están preparando muchas cosas, es porque ellos saben de la Biblia. Así Amén. es. Porque ellos quisieron justificar la creación, pero al final tuvieron que decir: no, que Espérate. lo que dice Amén. la palabra Eso es así. Eso Así es así. Entonces, vamos a permitirle a nuestra hermana Sobeida que esté, si le falta algún versículo para completar este hermoso tema de esta mañana, y por ahí mismo también esté orando para que Dios esté dando sabiduría, para que Dios esté dando discernimiento a cada uno de nosotros, a la iglesia. Amén. en sí. Amén. Miren, voy a decir este versículo. Es Salmo 103. Dice: bendice alma mía Jehová, Amén. y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es algo que nosotros debemos hacer constantemente, recordarle a nuestra alma que nosotros no somos dirigidos por nosotros mismos, que nosotros estamos dirigidos por un ser supremo que es Jehová, que nosotros fuimos salvados por su Hijo Jesucristo, Amén. y que nosotros estamos cubiertos por esa sangre de Jesucristo, pero que todos los días también, alma mía, yo me manejo, yo camino por un espíritu que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Y este es el que más va a permitir a mí obrar cada día, presentarme cada día, hacer las cosas que el Padre quiere que yo haga. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Como lo estamos hablando, con ese manual de vida que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, realmente yo les exhorto, mis hermanos, que un borrón y cuenta nueva, hoy aplique, desde hoy aplique. Yo voy a leerla, yo voy a meditar en esa palabra, pero yo la voy a aplicar. Amén. Yo voy a ser diferente de ahora en adelante. Aunque sea el versículo más cortito. Y si se tiene que pasar una semana con un solo versículo, pásasela esa semana. Porque esto es un ejercicio. Esto tiene que ser algo que usted haya
que usted haga todos los días. Amén. Esto tiene que ser constante. No puede ser un día hoy, como decía Morita de Santiago 1:22. No puede ser que yo venga hoy y ya mañana se me olvide. Esto tiene que ser algo constante en mi vida. Entonces vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Amado Padre, gracias una vez más, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres maravilloso y siempre estás en nuestras vidas. Tú eres nuestro acompañante fiel. Tú eres quien nos dirige, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú les revelaste a los que tú quieres, Señor, lo que tu pueblo tiene que hacer. Y nos dejaste, Señor, tu palabra para que nosotros podamos aplicarla, podamos ponerla por obra en nuestra vida, que seamos de bendición hacia nuestros hermanos. Mi Dios, que nuestras vidas sean diferentes, que nuestras vidas reflejen, Señor, tu presencia en nosotros, que cada cosa que nosotros hagamos, Señor, sea dirigida por ti, pero que no nos vean a nosotros, que te vean a ti, que cada acción que tome, Señor, sea para bendición tuya, que realmente realce tu nombre, Señor. Bendito Dios, mira, bendice, Señor, a toda y cada una de las personas que en estos momentos estuvieron escuchando esta radio. Bendice a cada hermano, a cada amigo que nos escucha. Cristo está a la puerta. No veas al ser humano, ve a Cristo en nosotros. Llega a esa congregación, que Cristo llegue en tu vida, que sea constante. Cristo no ha llegado todavía, ha retardado su venida por ti. Así como esperó por mí, está esperando por ti. Ay, amigo, que estás pasando por una situación, no sé cuál sea, pero sí Cristo conoce de ti y te está esperando, te está señalando, te está diciendo, ya yo vengo, pero estoy esperando por ti, porque te quiero, porque quiero que tú veas las cosas maravillosas, porque quiero que conozcas tus hermanos que van a estar ahí por ti, a los hermanos que están en la iglesia, que están pasando por situaciones. Hermano, mire, ahí está su palabra y ahí nos dice. Y recuerde que el Señor permite situaciones en nuestras vidas para que salgamos más fuertes. Y la palabra misma me dice que Él no lleva ninguna carga que ninguno de nosotros podamos soportar. Y que conjuntamente con la prueba el Señor también nos da la llave de la salida. Pero tenemos que aprender a meditar en ella y saber cuál es. Amados, amadas, el Señor está aquí. El Señor está con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, hoy y siempre a este programa y todo lo que vienen, lo que han venido y lo que vendrán, Señor. Que tu palabra, Señor, sea de bendición para todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y gracias, Padre amado. Amén. Y no hay tiempo para más. Gracias a ustedes que han estado en sintonía. A Dios por habernos permitido estar aquí. Y también a cada uno de mis compañeros aquí en cabina. Sigan ustedes con la programación de esta emisora y será hasta la próxima.